Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Te habla tu hermano pastor Isaac Pimentel y esto es Desayunando con Jesús. Qué hermoso tiempo nos está regalando el Señor. Te invito a que te suscribas al canal. Sí, suscríbete al canal. Activa la campanita de las notificaciones. Vamos camino ya a los 2000 suscriptores. Bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Y en el día de hoy, este devocional va a ser muy poderoso. Este devocional te va a bendecir de una manera muy especial. Quiero compartir contigo algo que está en la palabra del Señor. En el libro de Primera de Timoteo, la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En estos dos versículos bíblicos que hemos leído en esta mañana, quiero dejarte algo que el apóstol Pablo depositó en su hijo en la fe, Timoteo. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud? Porque Timoteo estaba en la capacidad, aunque era joven, de ser ejemplo. Por eso el apóstol Pablo le indica que nadie tenga en poco su juventud, ya que él a su edad podía ser un ejemplo a la grey y era un ejemplo a la grey del Señor. Le dice: sé ejemplo de los creyentes. Primer aspecto, le dice en palabra. Nuestra palabra o nuestras palabras deben de ser cuidadosamente seleccionadas. Cuando nosotros estamos llamados a ser ejemplos, debemos de cuidar nuestro vocabulario, que nuestras palabras estén acorde a la palabra del Señor, estén acorde a la buena conversación y a la excelente costumbre, estén acorde al temor de Dios, que ninguna palabra decompuesta salga de nuestra boca, sino la que sean para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, en el primer aspecto, Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en palabra. Luego le dice en conducta. No importa qué tan joven seas, tienes que aprender a manejarte. Conducta. ¿Cómo te conduces delante de la gente? ¿Cómo te conduces en el reino? Tienes que saber que tu conducta debe modelar a Cristo, que tu conducta debe de ser intachable, que si vamos al sector donde tú vives, la gente no pueda hablar mal de ti, que si vamos a la escuela donde tomas clase o al colegio al cual asiste, tus compañeros digan: en él hay un verdadero creyente. Tus maestros hablen de ti como una persona que tiene a Dios y que se conduce bien. Conducta. Que si vamos a la iglesia donde te congregas, que si vamos al medio ambiente en el que te desenvuelves, veamos en ti una persona que sabe dirigirse, que sabe conducirse y que sabe mostrar a Cristo en cada acción de la vida. Tercer aspecto, en amor. El amor es indispensable. Todo hombre, toda mujer de Dios es una persona de amor. Es una persona que ama. Es una persona que se entrega al servicio de Dios y al servicio de sus hermanos. Es una persona en quien no hay engaño ni hipocresía. Es una persona que cuando da, lo da por amor, sin esperar nada a cambio. Nos habla de espíritu. Este espíritu es la nobleza del ser, la nobleza del individuo. Por eso nos habla de espíritu, y observe que está en minúscula. La palabra espíritu aquí tiene que ver con la condición de ser pobre de espíritu, de ser una persona noble, de ser una persona sensible, de ser una persona
que esté ligada a los intereses correctos. Una persona noble de ese espíritu es una persona bondadosa, es una persona afable, es una persona de ese espíritu alegre, es una persona que es una gran bendición. También nos habla de fe. El creyente debe de ser una persona de fe, obviamente. ¿Qué va a producir la fe? Que te sostenga, que te mantengas. Tienes que ser un ejemplo de fe. ¿Qué significa esto? Que sepas pasar los procesos y mantener tu fe. Que seas un individuo que te levantas en medio de la crisis y diga: yo le creo a Dios. Por en medio de lo que venga, yo le creo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una persona que tienes una fe inquebrantable y por eso eres ejemplo a los creyentes en fe. Y dice, y pureza. El hombre de Dios tiene que ser puro, tiene que ser noble, tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona que cuando tú hables con él irradie santidad, que cuando tú lo veas irradie nobleza. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes, nadie tenga en poco tu juventud. Y en estas cosas que Pablo le está pidiendo a Timoteo que sea ejemplo, es porque la juventud no es un obstáculo para tú poder ser una persona que sea de ejemplo a los creyentes. No me venga con que eres joven. Son locuras de la juventud. No, son locuras de juventud que no tiene al Espíritu Santo. Pablo le está hablando a un hombre de Dios que tiene al Espíritu Santo y por eso le está demandando a Timoteo que sea ejemplo. Que sea ejemplo en estas características que estamos mirando. Ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, ejemplo en amor, ejemplo en espíritu, ejemplo en fe y ejemplo en pureza. Le dice: en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le está diciendo a este muchacho, a este joven: entre tanto que voy, ocúpate. Sí, lee la escritura, exhorta y enseña. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Tú, joven que me escuchas, no descuides el don de Dios que hay en ti. No descuides el llamamiento. No descuides aquella bendición que recibiste de parte del Señor, sea de la forma en la que Dios haya trabajado contigo. En el caso de Timoteo, podemos ver aquí que a Timoteo le profetizaron esto. Y el presbiterio impuso las manos y él recibió el don de la administración del Espíritu Santo. Por eso le dice Pablo a Timoteo también: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por lo tanto, cuando tú te cuidas, cuando tú te ocupas, el aprovechamiento de tu actitud y de tu ejemplo es dado a conocer a los demás creyentes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tremenda las palabras del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Que si vamos a tu sector y nos sentamos en tu sector y preguntamos por ti, la gente diga: es un hombre de Dios. Y que si alguien habla mal de ti, lo diga en mentira. ¿Sabes por qué? Porque tú te sabes conducir en la escuela, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que te mueves. Eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios, que eres ejemplo a la grey, eres ejemplo a los de afuera. Por lo tanto, eres una persona digna de admirar, digna de tenerle confianza, digna de ser un ejemplo en la grey, en la obra, en la iglesia, en el templo del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, en el día de hoy te bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Este Desayunando viene a llamarte y a decirte: eres ejemplo, compórtate como tal. Porque cuando eres ejemplo, serás de influencia en el Evangelio de Cristo para bendecir a multitudes que están en tu entorno, que necesitan un ejemplo. Malos ejemplos hay muchos en el mundo. De gente mala y corrupta está llena el mundo. El mundo lo que necesita son hombres y mujeres con temor de Dios, que sean ejemplos de verdad, ejemplos de obediencia, ejemplos de santidad. Por lo tanto, en esta mañana te invito a que te suscribas al canal para que sigas disfrutando de estas palabras que están siendo de tanta bendición al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mañana a las 6 de la mañana estaremos subiendo un nuevo Desayunando con Jesús. Te invito a que estés con nosotros y te recuerdo que ningún guerrero sale de su casa sin orar. El Señor te bendiga.